Soluciona el problema 2.31 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de problemas para añadirlo a nuestro solucionario del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.31 nos dice lo siguiente. Para el circuito de la figura 2.95 determina la corriente I1 hasta la corriente I5 y nos dan este circuito. Una vez dicho esto, pasamos al procedimiento. Tenemos nuestro circuito inicial. Para encontrar las corrientes que nos piden, primeramente debemos encontrar la corriente equivalente, la resistencia equivalente de todo el circuito. Para esto debemos ir reduciendo nuestro circuito. Primeramente vamos a combinar estas dos resistencias en paralelo que van a dar una nueva resistencia con un valor de 2/3 de ohm. Ahora, en esta nueva configuración combinamos estas dos resistencias en paralelo que nos dan este nuevo valor de resistencia de 4/7 ohms. Y en esta nueva configuración lo que debemos hacer es combinar en serie la resistencia de 3 ohms con la resistencia de 4/7 ohms. Al momento de combinarlos en serie, nos da esta única resistencia de 3.57 ohms. Esa única resistencia viene siendo la resistencia equivalente del circuito. Ahora, lo que debemos hacer es aplicar la ley de Ohm para encontrar la corriente que pasa por esa resistencia equivalente. Cuando aplicamos la ley de Ohm, obtenemos que pasa una corriente de 11.2 amperios. Entonces, ahora lo que hacemos es deshacer la combinación que nos dio la resistencia equivalente, que si recuerdan fue la combinación de dos resistencias en serie. Es importante saber que es en serie debido a que las resistencias en serie tienen la misma corriente, es decir, ambas resistencias van a tener una corriente de 11.2 amperios. Y como pueden observar, en esta resistencia de 3 ohms pasa una corriente de 11.2 amperios y esa corriente corresponde a la corriente I1. Ahora nos enfocamos en esta resistencia. Lo que vamos a hacer es deshacer esa combinación, pero primeramente aplicamos la ley de Ohm para buscar su voltaje. El voltaje de esa resistencia es de 6.4 volts. ¿Por qué es importante este voltaje? Debido a que cuando deshagamos la combinación que daba esa resistencia, van a quedar dos resistencias en paralelo que está en esta configuración del circuito. Las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, es decir, esta resistencia y esta resistencia tienen un voltaje de 6.4 volts. Entonces podremos encontrar la corriente que pasa por esas resistencias. La corriente de esta resistencia es de 1.6 amperios y la corriente de esta resistencia es de 2.4 amperios. Ahora lo que haremos es deshacer la combinación de esta resistencia, que si recordamos esa combinación era una combinación en paralelo que está mostrada aquí. Igual forma cabe destacar que esta corriente de la resistencia de 4 ohms corresponde a la corriente I2. Por lo tanto, esa es nuestra segunda respuesta. Ahora hacemos o deshacemos esta combinación para obtener las corrientes que pasan por esas resistencias.
y como sabemos tienen el mismo voltaje porque son resistencias en paralelo. Encontramos que en la resistencia de 1 ohm pasa una corriente de 6.4 amperios, que viene siendo la resistencia I4. En la corriente o en la resistencia de 2 ohms pasa una corriente I5 de 3.2 amperios. Hacemos la suma para obtener la corriente I3, debido a que la corriente I3 es la corriente que entra en este nodo, y al momento de dividirse, como ya calculamos las corrientes de las dos resistencias, tenemos que sumarlas. Al momento de sumar 6.4 amperios más 3.2 amperios, obtenemos que la corriente I3 es de 9.6 amperios. De esta manera ya hemos encontrado todas nuestras corrientes y de esta manera terminamos este problema 2.31.